Hola, buenas noches para todos, muchas bendiciones, un gusto saludarles, dándole gracias nuevamente a nuestro Dios por darnos la oportunidad, la bendición, el privilegio, el gusto de poder compartir con ustedes una vez más este precioso tiempo de oración de la noche, que anhelo de todo corazón sea de gran bendición para ti y para tu familia. En esta preciosa noche, dándole gracias a Dios por tu vida, le pido a mi Dios que te bendiga, que te guarde, que te proteja, que te sustente, no solamente a ti, sino a toda tu familia. Que la paz del Señor, su gran amor y su misericordia, su favor, esté siempre contigo. En esta noche quiero invitarte para que nos acompañes. Este sábado 25 de marzo vamos a estar en nuestra vigilia de oración e intercesión por la familia. Como es de costumbre, cada 15 días nos estamos reuniendo para clamar, para interceder, para orar, creyendo por ese milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus seres queridos. Te invito en esta preciosa noche a que si aún no has enviado tu petición de oración, estás a tiempo para que lo hagas. Estás a tiempo para que envíes esa petición que hay en tu corazón, creyendo que Dios puede restaurar tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, a tus hijos, a tu cónyuge, a ese familiar, a ese ser querido. Dios puede sanarlo, Dios puede restaurarlo, Dios puede transformarlo. Vamos a creer que Dios puede llevar salvación a tu casa. El que está perdido, el que está descarriado, alejado de Dios, creemos que nuestro Dios con sus lazos de amor los atraerá hacia Él. Así que te invito que si no has enviado tu petición de oración puedas hacerlo a través del número de WhatsApp que ves en tu pantalla, más 57 324 614 97 66. Y con gusto estaremos allí recepcionando una a una sus peticiones. Es muy importante que esa petición lleve tu nombre, el nombre de ese familiar, el nombre de ese ser querido y amado. Es muy importante también que puedas escribir allí de manera breve cuál es la situación por la que vamos a estar orando. Es decir, que si tú pones allí en tu petición que vamos a orar por una enfermedad, que tú puedas poner cuál es la enfermedad, cuánto tiempo lleva la persona con esa enfermedad, cuál es el diagnóstico médico, para que podamos ponernos de acuerdo contigo y creer por ese milagro. Si es un problema familiar, puedes ponernos allí. Si es un problema de que tu esposo o tu esposa está siendo esclavo de la infidelidad, o un hijo que está en rebeldía, entre más clara sea tu petición, mejor, porque podremos ponernos de acuerdo contigo. Así que estaremos esperando tu petición. Y en esta noche que vamos a orar por el área financiera, tengo la bendición de compartir este precioso tiempo con mi querida hermana Luzalba Reyes desde la ciudad de Bucaramanga. Tiene para nosotros en esta noche una preciosa palabra titulada Dependiendo de mi Padre en el área financiera. Mi hermana Luzalba, que Dios te bendiga y te use poderosamente. Y a todos ustedes, preciosa familia de Creyentes al Día, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muy buenas noches para todos, el Señor les bendiga a cada uno. Muy buenas noches, Alexander. Gracias por este momento de reflexión y de oración. El Señor le bendiga a usted y a su familia. Nos disponemos en este momento para esta corta reflexión semanal que el día de hoy, martes 21 de marzo, nos corresponde reflexionar y orar por las finanzas. Vamos a entregarle a nuestro Padre Celestial este momento y a suplicarle que nos regale su Espíritu Santo, que podamos dejar fluir al Santo Espíritu de Dios en este momento, tanto para hablar como para escuchar, para aprender, para que Él grabe a fuego su palabra en nuestros corazones, para que en el momento adecuado, en el momento necesario, la palabra del Señor pueda fluir como ríos de agua viva, como dice también la Escritura, que fluya abundantemente en nuestro interior y esa palabra se haga viva y eficaz para nosotros en los momentos necesarios, en los momentos de dificultad, en los momentos en que sentimos que
que esta área financiera se pone dura, se pone cuesta arriba, que nosotros podamos acudir a la bendita palabra de Dios y tomar de allí, de esa fuente interminable, de esa fuente inagotable, para poder volver a tener esperanza, para poder volver a tener la certeza de que aún de nuestras finanzas, nuestro Padre Celestial tiene cuidado. Y aunque Él dice que esta es la añadidura, esta y todas las cosas que son diferentes a buscar el reino de Dios y su justicia, son simplemente la añadidura. Sin embargo, aún de esto el Señor tiene cuidado, porque Él sabe que tenemos necesidad de ropa, de vestido, de alimento, de techo. Él sabe que tenemos necesidad, y Él no solamente nos da para suplir nuestras necesidades, nos da aún para esos anhelos del corazón, para esos a veces caprichos que tenemos, no caprichos en mala forma, sino esos pequeños antojos que a veces se nos dan de hacer cosas en familia, o de darnos esos pequeños lujos que el Señor sabe que nuestra humanidad también lo necesitamos. Y Él se agrada aún de darnos esto. No cuando hacemos una pataleta así como los niños pequeños que piden a veces las cosas por capricho de niño y haciendo pataleta, que nosotros los padres solemos no dárselas cuando queremos corregir en ellos que así no es que se piden las cosas. El Señor también lo hace con nosotros. A veces nos hace esperar, aprender a esperar y aprender a confiar. Eso lo hace también con nosotros nuestro Padre Celestial. Pero cuando Él ve que es algo necesario para edificar la familia, para que crezcamos como familia, para que crezcamos en nuestra fe, aún los anhelos del corazón también nos los concede. Y yo de eso les tengo muchos testimonios. Vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo, manejemos bien el tiempo y aprovechémoslo al máximo, a ver cuántos milagros de eso les puedo contar, de lo que el Señor no solamente suple la necesidad, sino que también nos concede esos pequeños anhelos, esos pequeños caprichos del corazón. Padre maravilloso, mi Señor, mi amado Rey, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad, mi Señor. Suplicamos que tu Santo Espíritu reine en este momento en nuestros corazones, Señor, que se siente en este trono del corazón, bendito Dios, para que pueda gobernar, para que pueda dirigir este tiempo de oración, de reflexión de tu palabra, Señor, porque no queremos hablar vana palabrería ni sabiduría humana, Señor, sino hablar la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene del cielo, para poder, Señor, entender todo eso bueno que tú tienes para nosotros, Señor, y poder aplicarlo y poder vivirlo, poder hacerlo una realidad en nuestra vida y no pasar esta vida como si fuésemos por dioseros, Señor, sino poder disfrutar de todas tus riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo, esas riquezas que tenemos, a las que tenemos acceso cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como lo decimos siempre y lo repetimos muchísimas veces, no es que para los que creemos en Cristo se acaben los problemas, sino que reconocemos que aunque en el mundo tendremos aflicción, vivimos confiados porque sabemos que nuestro Salvador ha vencido al mundo. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu bendita palabra, y permite, Señor, que cada cosa que se diga aquí pueda llegar al corazón de cada persona, que sea como esa semilla que cae en buena tierra, Señor, y que da su fruto al porcentaje que tú la hayas diseñado para dar. Sea al 30, sea al 60, sea al 100 por uno, que dé ese fruto abundante, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Bueno. Vamos a leer un pequeño textico y pasamos directamente a ver si logramos contar esos testimonios, esas historias de cómo el Señor ha obrado maravillosamente en esta área financiera en mi vida. En este caso, pues, les doy esos testimonios de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y confiando en el Señor que les sirva a ustedes para levantar la fe, porque la palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, el título de esta noche se llama Dependiendo de mi Padre en las finanzas o en el área financiera. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice
en la oración modelo, que es la oración del Padre Nuestro, lo que nosotros hemos denominado el Padre Nuestro, hay el versículo que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el Padre Nuestro está la petición: danos hoy el pan nuestro de cada día, Mateo 6:11, los que quieran buscarlo pueden hacerlo, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo dice también Lucas 11, versículo 3. Pienso que nos resulta fácil reconocer que tenemos necesidades diarias en las que queremos la ayuda de nuestro Padre Celestial para atenderlas. Eso es muy cierto. Entonces nosotros ya en otras ocasiones hemos visto que recorrer ese camino de la oración del Padre Nuestro o tener ese mapa de la oración del Padre Nuestro es una ayuda bastante grande en el momento de orar, porque podemos pasar allí hora y media, 2 horas orando de acuerdo a ese modelo de oración y no se nos va a acabar el tema, porque tenemos varias, creo que todas las áreas, cubrimos todas las áreas para poder orar en esta oración modelo. Entonces en este momento vamos a reflexionar solamente en este versículo que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces les voy a contar un milagro, una anécdota, un testimonio de algo que el Señor hizo hace 18 años. Les comento que hoy, justamente 21 de marzo, está mi hija mujercita, pues, o sea, tengo un varón y una niña, y mi niña está hoy de cumpleaños. Estamos celebrando 17 años desde que el Señor nos la regaló, y justamente hace 18 años más o menos tuve una situación bastante fuerte donde pude ver esa mano maravillosa de mi Señor proveyendo el pan nuestro de cada día, el pan de nuestra casa, el pan de nuestra familia. Resulta que hace 18 años, un poquito más, unos meses más, yo tenía solamente un hijo. Yo tenía solamente un hijo varoncito que lo tuve a los 20 años. Y la crianza de él pues fue muy fuerte para mí, porque fue pues con toda la inexperiencia de una mujer de 20 años, cometí errores pues en la parte de la crianza, en la parte de la alimentación, y esto ocasionó que mi hijo tuviera un problema de que se le destruyó la flora intestinal y que tuviera una situación bastante fuerte de su estómago, permanecía mucho tiempo con diarreas. Entonces, pero eran unas diarreas crónicas terribles que yo tuve que recurrir a médicos, a medicinas, a cuanta cosa me decían que hiciera, yo lo hacía, cuanto médico me sugerían, yo lo llevaba, y fue una situación bastante drástica, bastante fuerte, y esto hizo que yo pasara muchos años, 8 o 9 años, diciendo que yo no quería tener más hijos, que para mí había sido demasiado difícil, y pues yo decía: si eso es así, criar un hijo, ahora que será criar 2 o 3, eso debe ser algo muy terrible, entonces yo no quiero más, yo ya con este fue suficiente y ya logré salir de esa situación, de ese problema, ya no quiero más hijos. Yo le tomé muchísimo miedo a eso, entonces yo pasé muchísimo tiempo diciendo que no quería tener más hijos. Sin embargo, mi esposo, o sea, todo el mundo alrededor, suegros, familia, amigos, grupo de oración, todo el mundo me decía que no era bueno que mi hijo estuviera solo, que tuviera otro hijo, y yo todo el tiempo, a mí eso me daba mucha rabia, decimos acá en Colombia y en Santander. Y yo les vivía diciendo que si era, o sea, yo dentro de mí decía: ¿será que me lo van a ayudar a criar? ¿Será que cuando yo tenga los problemas van a venir a ayudarme? Y todo el tiempo yo vivía bastante chocada con este tema, y yo no quería más hijos, y yo tenía mis razones. Humanamente yo tenía mis razones, pero yo no conocía al Dios que hoy en día conozco, que sé que es el que provee, el que hace las cosas posibles, el que nos ayuda en los momentos de dificultad. Yo ese Dios no lo conocía todavía, entonces pues yo trabajaba en mis fuerzas, y yo decía en mis fuerzas: no quiero más hijos, y punto, y se acabó. Pero resulta que como el temor de Dios siempre ha estado en mi corazón, y eso es una gran bendición para toda la humanidad, yo en algún momento orando le dije: bueno, Señor, le dije, usted sabe que yo no quiero tener más hijos, pero bueno, si usted ve, así lo oré como yo les estoy diciendo a ustedes, así lo oré yo en ese momento. Pero si usted ve que esto es,
que ha de ser de bendición para mi casa, para mi hogar, para mi familia, yo le pido que me permita volver a ser mamá, pero yo quiero saber que es su voluntad y no la mía, porque la mía es que no quiero más hijos. Pero si es su voluntad, usted como es Dios, pues haga como quiera, y yo dispongo mi corazón, mi vientre, pues mi vientre para tener otro hijo, pero que yo sepa que es su voluntad y no la mía, y entonces que yo quede embarazada con el dispositivo que ya llevo 8 años planificando con ese aparato. Entonces, pues que yo quede embarazada, sí, porque yo no me lo voy a mandar sacar. Simplemente, si es su voluntad, que yo quede embarazada y punto y se acabó, no es más. Yo hice esa oración, esa fue mi gran oración. Entonces, yo hice esa oración y a los 15 días, no pasaron, después de 8 años, no pasaron 15 días cuando yo empecé a sentir unos síntomas extraños, que para las que ya hemos sido mamás la primera vez sabemos que son los síntomas de un embarazo, pero yo al principio no me percataba, o sea, porque yo hice la oración y eso quedó en el olvido, o sea, ya, hice la oración y se acabó. Mm, pero pasaron los días, las semanas, y yo cada día me sentía más rara y a mí me dio fue mucha, yo era de muy poco comer. Hoy en día soy muy comelona, de gran apetito, pero anteriormente no, yo con poco que comiera yo me sentía satisfecha y yo no era de mucho comer. Entonces yo vi que en esos días era una ansiedad por comer, por comer, por comer y yo abría la nevera todo el tiempo y buscaba algo y buscaba algo y empecé a sentirme como gorda, como con más peso del normal, como que la ropa me empezó a quedar un poquitico apretada. Yo decía, Dios mío, ¿esto qué me está pasando? Y me acuerdo yo de esa oración. Yo digo, fue el Espíritu Santo el que me hizo recordar, porque la palabra dice que Él nos recuerda todas las cosas y nos recuerda la palabra y nos recuerda lo que es necesario que sepamos. Y Él me recordó la oración y yo dije, ¿será que yo estoy embarazada? A mí se me hizo demasiado extraño, pero bueno, fui y me compré unas pruebas de embarazo de esas caseras y efectivamente salieron las pruebas positivas. Y luego, pues al poquito tiempo me mandé a hacer la prueba en sangre porque yo no lo podía creer, o sea, yo no podía creer que yo hubiera hecho una oración tan sencilla, tan simple y que eso que hubiera sido escuchada tan instantáneamente. Yo decía, eso es imposible. Y, y efectivamente, la prueba en sangre también salió positiva. Y yo empecé con unos malestares muy extraños, con un dolor en la parte derecha, demasiado extraño, en la parte como del ovario derecho, dolores demasiado extraños. Yo caminaba, a mí toda la vida me ha gustado muchísimo caminar, caminaba y a mí me dolía muchísimo esa parte, entonces se me hizo muy extraño y de repente, o sea, si me pongo a contarles todos los detalles, yo sé que me voy a gastar aquí más de una hora y los voy a aburrir y se van a dormir. Pero así fue, o sea, son importantes a veces los detalles para darnos cuenta de cómo Dios opera los milagros. Eh, yo tuve una crisis bastante fuerte de ese dolor y de todo, tuve desmayos, o sea, eran dolores tan fuertes que me hacían desmayar. Y en ese tiempo yo estaba sola con mi hijo pequeño, que en ese momento tenía como 9, 10 añitos, y estaba sola con él y pasé esas crisis así tremendas. Mi esposo ya estaba, por situaciones económicas duras que estábamos viviendo, ya estaba en Venezuela. Entonces fue una situación bastante dura y yo creo que estoy confundiendo ahí los episodios, pero bueno, en la medida en que me voy acordando les voy contando porque eso ya hace casi 20 años, entonces acordarme de cada detalle es así como medio difícil. Y, y hubo un momento en una madrugada, o sea, yo ya había pasado una crisis así dura y estaba sola. A la siguiente crisis que yo pasé como a los 15 días de esa primera, pasé nuevamente una crisis muy fuerte y esa noche sí estaba mi esposo conmigo. Yo me acosté a dormir y yo empecé a sentir otra vez esos dolores fuertísimos, fuertísimos y así otra vez como con ganas como que se me iban las fuerzas, como que me desmayaba. Y yo le he tenido siempre mucho miedo a los hospitales, o sea, todo lo que tenga que ver con medicinas, con médicos, con hospitales, le he tenido muchísimo pavor. Entonces yo le dije a Dios, yo esa noche simplemente me acosté, miré al techo y yo en el techo, como en una visión, vi unos manchones de sangre en el techo. Así como les estoy contando, así me pasó. Yo no estaba ni dormida ni nada, simplemente me acosté y yo vi unos manchones de sangre en el techo. Entonces yo le dije a Dios, yo le dije, Padre,
permite que si a mí algo me va a pasar, que yo necesite ir al hospital, o sea, por obligación necesite ir a un hospital, por favor permite que no sea en la noche, sino que sea ya cuando amanezca. Y miren, cada detalle que yo les cuento es para decirles, yo conozco a un Dios que cuando nosotros le hablamos enfáticamente lo que necesitamos, aprendemos a hablar con la sabiduría venida de Él, aprendemos a hablarle lo que sentimos, como sentimos. Él es un Dios que escucha, de verdad, y que nos tiene una infinita misericordia como ustedes no se imaginan. Entonces yo le dije eso al Señor, le dije, permite que sea en la mañana, en la madrugada y no en la noche. En la noche me da terronera irme a que me dejen en un hospital. Entonces así fue, a las 5 de la mañana me volvieron a empezar los dolores fuertísimos, fuertísimos, y yo ya me fui a levantar y yo no fui capaz de mover las piernas. Entonces yo le dije a mi esposo, le dije, lléveme para el hospital porque yo estoy muy mal. Algo me está pasando, no sé qué, pero yo me siento demasiado mal, los dolores ya me paralizaron las piernas. Y bueno, entonces mi esposo mismo me cambió, él me cambió y llamó un taxi y me llevó al hospital. Nosotros vivíamos en un pueblo pues muy pequeño, donde todo queda muy cerca. Entonces el taxi en menos de 3 minutos, el taxi estuvo ahí en la casa, me tuvieron que subir alzada, porque yo no podía caminar, alzada al taxi, todo me llevaron al hospital. Ya estando en el hospital, mi esposo me dejó ya en la mañana, él se tenía que ir a trabajar, me quedé con mi suegra. Y mi suegra fue la que se dio cuenta que yo me estaba muriendo. Y les cuento que fue buena suegra porque no me dejó morir. Llamó rapidito al médico y me hizo que el médico viniera. El médico se dio cuenta y dijo, esta niña se está muriendo, canalícenla, tómenle una vena pues y para poderle meter suero y todo, y hay que pasar la cirugía porque no sabemos qué es lo que está pasando. Me tuvieron que abrir para buscarme dónde estaba ese embarazo, porque en la historia clínica aparecía que estaba embarazada, pero aparecía que el embarazo no se veía por ningún lado. Entonces decían, es un ectópico. Para las personas que entienden, un ectópico es un embarazo que se forma por fuera del útero y entonces se estalla y la persona se puede morir desangrada porque no se sabe dónde está ese embarazo y empieza a haber una pérdida de sangre hasta que la persona se puede desangrar totalmente y se muere. Y ese fue el caso mío. Estuve a puertas de la muerte porque no se sabía dónde había quedado el embarazo. Entonces me abrieron toda, eso fue una cirugía de lado a lado tremenda. Abrieron para buscar en trompas, para buscar en ovarios, para buscar por fuera del útero, porque no se sabía dónde había quedado ese embarazo. Entonces así fue, me hicieron cirugía, luego me tuvieron que hacer un legrado, que es limpiarle a uno también la matriz, porque él recuerdan la oración que yo le hice al Señor, que yo quedé embarazada con el dispositivo puesto porque no me lo voy a mandar quitar. Pues el dispositivo obedeció a la voz del Todopoderoso, al dador de la vida y de todo lo que existe, y se incrustó en la mitad del útero. Él se incrustó, él se encarnó, llamamos nosotros en palabras coloquiales, se encarnó y se quedó quieto para que pudiera ver el embarazo. O sea, fue algo tremendo. Pero el huevito fecundado, el óvulo fecundado no bajó a la matriz, se quedó por fuera y por eso el embarazo creció, y cuando creció pues no tuvo más donde crecer y se estalló, simplemente se rompió. Entonces eso es lo que se llama un ectópico roto. Entonces, y ahí viene la pérdida de sangre y todo el cuento. Los médicos decían que fueron más de 2,5 litros de sangre que perdí en ese momento. No recuerdo cuánto es lo que tiene el cuerpo humano en total, pero el médico decía que más de la mitad o casi la mitad de la sangre del cuerpo la había yo perdido. Entonces, la recuperación fue tremenda. Yo en esa cirugía fue impresionante, los dolores fueron terribles, la recuperación fueron más de 3 meses, yo casi no podía caminar, era terrible. Yo necesitaba en ese momento, según los exámenes, necesitaba transfusión de sangre, pero también yo le tenía pánico a eso. Entonces yo dije, Señor, yo no voy a necesitar sangre, tu sangre en este momento corre por mis venas, Señor, tú pones tu sangre en mis venas, Señor, yo no voy a necesitar sangre, tú haces esa transfusión milagrosamente y yo no voy a necesitar. Y efectivamente no necesité sangre de nadie, de ningún ser humano. O sea, realmente por mis venas corre sangre de Cristo, amén. Entonces fue espectacular. Hasta el médico ginecólogo que me hizo la cirugía y todo, me dijo, y no necesitó sangre, no sangrona, me dijo así, en ese momento
cuando ya se dieron cuenta que después de que habían ordenado hacerme una transfusión, cuando me hicieron una prueba de algo que faltó, yo ya no necesitaba sangre y no necesitaron transfundirme. Bueno, eso pasó, llegué a la casa, la recuperación fueron 3 meses, fue terriblemente duro. Una mañana, no sé cuánto tiempo habría pasado, lo cierto era que ya nosotros teníamos deudas de arriendo de 2 meses, de servicios de luz, de agua, de teléfono de 2 meses, todo debíamos 2 meses. Pues más o menos yo creo que ese tiempo llevaba yo recuperándome 2 meses y mi esposo pues pendiente de mí, el trabajo se había puesto terriblemente pesado, no había ni para la comida. Esa mañana se levantó, yo esos 2 meses estuve donde mi suegra, ella haciéndome por ahí la comida, con mi hijo también pequeño en ese momento, y mi esposo y de todo, ella atendiéndonos a todos. Esa mañana se levantó mi suegra y llorando me dijo: mija, no sé qué vamos a hacer hoy, pero ya no queda absolutamente nada, no hay un grano de arroz, no hay aceite, no hay un huevo, no hay nada, y se puso a llorar. Dijo: no hay nada para comer, hoy no tengo nada que prepararle. Yo cogí a mi hijo de la mano, tomé a mi hijo de la mano y le dije: vamos a citar, él se llama César Augusto, le dije: vamos, César, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque esto no puede estar pasando en esta casa. O sea, que no haya para comer no puede estar sucediendo. Me fui, oré con él, en ese momento yo ya conocía pues un poquito de la palabra y todo. Oré con él y le pedimos a Dios la provisión. No pasaron 2 horas, les estoy diciendo la verdad, como saber que Dios me escucha, que Él sabe lo que yo les estoy diciendo. No pasaron 2 horas cuando unas personas del grupo de oración al cual yo asistía llegaron a la casa y me trajeron cuanta cosa. Mi suegra había dicho que se había acabado y que no había para cocinar, eso me trajeron. Me trajeron chocolate, me trajeron café, me trajeron leche, me trajeron queso, me trajeron arroz, me trajeron aceite, me trajeron huevos, cuanta cosa ella había nombrado que no había, eso lo trajeron a la casa. En menos de 2 horas llegó la respuesta del Señor por parte del grupo de oración. Y que alguien los hubiera llamado, absolutamente no. Fue simplemente la oración. El Señor tocó esos corazones, o ya los había tocado antes, o no sé, pero en ese momento llegaron ellos con la provisión de lo que no había en la casa. Y al despedirse hablábamos un rato y todo eso. Yo casi no era mucho lo que yo podía hablar, porque hasta hablar me dolía. Y ustedes saben, me han escuchado que yo hablo bastante y yo hablo rápido para poder hablar bastante. Entonces hablamos un rato y ya cuando ellos se fueron a despedir, uno de ellos, un señor que ya murió ahorita con la cuestión del COVID, se llamaba Chucho Cruz, me puso, Jesús Cruz, y le decíamos Chucho, Chucho Cruz, me puso en la mano el dinero que en ese momento se adeudaba de servicios de 3 meses, de 2 meses de cada cosa, tres servicios, agua, luz y teléfono. Se adeudaba 3 meses, 72,000 pesos sumaban en ese momento, hace casi 20 años. Sumaban los servicios en ese momento, 72,000 pesos se adeudaba de servicios, 72,000 pesos él puso en mi mano de dinero para pagar los servicios. O sea, él no me dijo: esto es para que pague los servicios, es que yo le había dicho al Señor que, o en mi corazón estaba eso, que debíamos 3 meses de servicios. Entonces así fue, y para mí fue tan palpable, tan verídica la acción de nuestro Dios proveedor, de nuestro Padre proveedor, que me llevó en ese momento lo que estaba necesitando, tanto en comida como en dinero de pagar servicios. Entonces, yo sí les quiero decir, hay otro testimonio que les quisiera dar, pero no quiero alargar el audio, no quiero alargar este tiempo pues de oración, y quiero que quede para ustedes claro que de verdad existe un Dios, que es un Dios y un Padre proveedor, que Él nunca nos deja desamparados, que así como a su pueblo en Egipto, cuando salieron de Egipto y los pasó por el desierto y les proveyó el pan y les proveyó el agua y les proveyó las codornices y les proveyó el maná y les proveyó todo, así es nuestro Padre Celestial. Y que por eso el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos dejó esa partecita donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No esperemos el pan de un mes en un momento, no esperemos, porque si el Señor quiere, Él puede dárnoslo, Él puede darnos el de 1 año, el de 10 años, pero si Él quiere darnos el de cada día, el maná de cada día, también sepamos aceptar que todos los días tenemos que venir a la presencia del Señor y recibir de Él tanto el pan físico para nuestro cuerpo como el pan espiritual, que es
tan o más importante que el pan material, que el pan físico. El pan espiritual es tan necesario para que el espíritu nuestro también permanezca vivo y permanezca saludable. Entonces, eso es lo que quería contarles. Hay muchos otros testimonios, pero como entro en detalles, me demoraría muchísimo tiempo y no quiero hacerlo para no pasarnos de tiempo. Entonces, Dios me les bendiga, que tengan una feliz noche, que podamos ir confiados al descanso, sabiendo que tenemos un Dios proveedor que nos da el pan de cada día. Padre maravilloso, gracias te damos en esta noche por traernos la provisión de tu palabra, Señor, por traernos la provisión de tu esperanza, por traernos la provisión, Señor, de esa palabra que se hace viva en nuestra vida, sabiendo que tú nos provees, Señor, para todas nuestras necesidades, que tú eres el Dios que provee todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, no conforme a nuestras pequeñeces ni a nuestra necesidad, sino muchas veces, Señor, como dice Efesios 3:20, nos das muchísimo más de lo que nos atrevemos a imaginar o pedir. Por eso muchas veces, Señor, recibimos de ti una respuesta en la que nos das mucho más abundantemente de lo que nosotros nos hemos atrevido a imaginar o pedir. Y por eso nos sorprendemos, porque tus respuestas son mucho más grandes que lo que nuestra mente puede concebir. Tu respuesta es mucho más grande porque tú eres un Dios infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que nos amas con amor eterno, Señor, y por tanto nos prolongas cada día tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias por la provisión de esa persona que está allí al otro lado, diciendo, bueno, para ella sucedió, pero para mí que llevo meses, para mí que llevo orando, para mí también está la provisión. Y yo te digo hoy, sí está para ti la provisión, porque ese mismo Dios que yo tengo, ese mismo Dios al que yo le he creído, es el Dios al que tú puedes recurrir. Y si tú le crees, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo te reto a que le creas a ese Dios proveedor, para que puedas recibir de Él la bendición que no añade tristeza ni angustia, sino que es una bendición que enriquece. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos y nos dices quiero pertenecer a los grupos o necesito un consejo o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.